¿Sabías todos los beneficios que tiene la carne de conejo? Hoy en Carne para el Mundo esta es la propuesta. Hablarte un poco más acerca de este sector de la producción, hablar de cunicultura y por supuesto hablar de la formalización de este sector. Vamos a contarte todas las novedades en el capítulo de hoy, así que quédate con nosotros y disfruta de Carne para el Mundo. Ya estamos con don Lorenzo Encina de la Asociación Paraguaya de Productores de Conejos de nuestro país, como ya lo adelantaba al inicio del programa. El tema central es la carne de conejo y por supuesto para hablar de carne primeramente tenemos que hablar también de la producción y de cómo va la producción en nuestro país. Don Lorenzo, muchas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer tenerlos acá para hablar de un tema que es de mucho interés para nosotros de que sea conocido, ¿verdad? Bueno, y más también, sobre todo, como ya me mencionabas, en un rubro que intenta día tras día posicionarse dentro del mercado paraguayo, teniendo en cuenta también la competitividad que existe actualmente con otras carnes que sí son mayormente consumidas dentro de nuestro país. Contame un poquitito para empezar y para que la gente también pueda entender cómo funciona la asociación, cuántos productores están y también acá en tu establecimiento, cómo va la producción. Sí, nuestra asociación es bastante nueva. En este noviembre vamos a cumplir recién un año y estamos un poquito más de 30, creo que 35 asociados y somos todos pequeños productores y desde que empezamos la idea es darle mayor énfasis a la producción de carne, porque si bien este rubro ya hace un tiempo que se produce, es más bien, digamos, por el lado de las mascotas, ¿verdad? Y nosotros queremos cambiar eso, queremos hacer eso como una alternativa de producción de carne y de primera calidad como es la carne del conejo, ¿verdad? Es así, don Lorenzo, más teniendo en cuenta, como ya lo mencionabas, que muchas veces está ese miedo a probar algo nuevo porque tenemos a los conejos como mascotas. Entonces, quizá mayormente la gente da como un rechazo a este tipo de carne. Sí, ese es uno de los problemas que tenemos que ir solucionando con el tiempo, ¿verdad? Porque como nuestro país no tiene, digamos, una tradición de producción de carne de conejo, es, es como decís, ¿verdad? La gente, por lo menos la mitad, me animaría a decir de la gente con quien hablas, considera a los conejos como una mascota. Y entonces no hay una cultura tampoco, ¿verdad?, de consumir carne de conejo. Y eso solamente produciendo, ofertando en los lugares de venta masiva, la gente va a ir perdiendo un poco también ese miedo a consumir o ese preconcepto que tiene sobre el conejo, ¿verdad? Me contabas, don Lorenzo, antes de arrancar con el programa, que aproximadamente están contando aquí con 100 conejos actualmente dentro del establecimiento. Sí, mi establecimiento cuenta con 100, redondeemos en 100, ¿verdad? Madres reproductoras actualmente. Eh, Estoy en proceso de duplicar más o menos esa cantidad. Estamos habilitando un nuevo módulo, ¿verdad? Que es un galpón, otro galpón, ¿verdad? Que para duplicar esa cantidad y de esa manera también tener mayor oferta de carne de parte nuestra, porque a eso es lo que apostamos. Apuntan a la producción de carne, carne de conejo, que ya vemos también parte de carne de conejo acá en la mesa. Pero contame, don Lorenzo, cuáles son las dificultades, además de la gente que de repente no se anima a probarla por una cuestión de tener al conejo como mascota. ¿Cuáles son esas otras dificultades también que tienen ustedes como productores a la hora de abocarse 100% a lo que es la producción de carne? Sí, nosotros tenemos varias dificultades, ¿verdad? Partiendo mismo, ¿verdad?, de la formalización del sector, porque
Para el Cenaxa, por ejemplo, ¿verdad? La producción de conejo prácticamente no existe, ¿verdad? Es decir, ellos no tienen reglado como otras actividades la producción de conejo, la producción de carne de conejo. Y yo creo que pronto vamos a empezar a tener, digamos, las primeras reglas de juego a las cuales tenemos que sujetarnos los productores, porque nosotros como asociación estamos trabajando con el Cenaxa para elaborar esos reglamentos. Digamos, lo más básico es por lo menos tener un registro de los productores, ¿verdad? Que actualmente ni eso existe todavía, pero yo creo que para comienzos del 2023 ese sistema de registro ya va a empezar a funcionar, entonces digamos va a marcar un poco el inicio de la formalización de la actividad. Por otro lado, en la parte netamente productiva, en lo que atañe, digamos, al trabajo productivo de los criaderos, nuestro principal problema siempre es el calor, nuestro clima, porque el conejo es un animal que no tolera mucho el calor y eso dificulta mucho la producción. Eso inclusive hace hasta ahora, ¿verdad?, que la producción de conejos sea prácticamente estacional, ¿verdad? Los productores normalmente en noviembre, diciembre y enero optan por ser muy prudentes en los cruzamientos, en la reproducción, ¿verdad? Porque hay mucho riesgo de perder justamente los reproductores más valiosos, porque en época de calor es donde ellos más problemas presentan. Y entonces tenemos que, ese es un problema a solucionar, ¿verdad? Tenemos que trabajar construyendo mejor nuestras instalaciones, a lo mejor tenemos que llegar a la climatización, por lo menos esos 3 meses tan calurosos, ¿verdad? Como para no parar la producción, porque si paramos la producción tampoco nos vamos a poder ofrecer nuestro producto en forma continua, que es lo que el consumidor también espera, ¿verdad? Porque eh, si empieza a consumir conejos o carne de conejo, espera tener disponibilidad todo el año, ¿verdad? No solamente en forma estacional. Claro. Don Lorenzo, contanos, dentro de la asociación, estos 30 productores que integran actualmente este grupo humano trabajando por la formalización de este sector, ¿todos están también trabajando al mismo tiempo por la producción de carne de conejo? Sí, no todos, digamos que un 80% de nuestros socios eh, está planificando o está trabajando, digamos, para producir carne. Hay un 20% más o menos que se dedican a las razas de mascotas, ¿verdad? Porque existen razas específicas. Entonces hay gente que tiene exclusivamente razas de mascotas y otros que tienen exclusivamente razas para carne, como es mi caso. Yo apuesto 100% mi producción a lo que es la producción de carne. Don Lorenzo, hablemos también de rentabilidad, así como en otros rubros dentro de la ganadería, ganado mayor o ganado menor. También tenemos que hablar y pensar un poquitito que siempre que nos metemos en algo, en algún negocio, buscamos también la rentabilidad de ese rubro. ¿Qué tan rentable es ahora mismo en Paraguay, con las condiciones que tenemos, dedicarse a producir carne de conejo? Es una actividad evidentemente rentable, solamente que tenemos que maximizar esa rentabilidad. Yo hace mucho que crío conejos, hace más de 30 años, y es, digamos, la primera vez en tantos años que estoy apostando fuerte a la producción de carne, justamente porque vemos que es el momento, no sé si ideal, pero es el mejor momento, digamos, partiendo de atrás, ¿verdad? Qué sé yo, de 20, 30 años atrás, este es el mejor momento. Por la sencilla razón de que la carne vacuna está muy elevada
elevado su precio, ¿verdad? Entonces, como la carne de conejo prácticamente es una carne especial, una carne premium, o digamos con un costo siempre, históricamente, ¿verdad? Su precio siempre fue superior a la carne vacuna y a las otras carnes, ¿verdad? Pero actualmente con los precios actuales de la carne vacuna, es como que se nos abre una ventana, ¿verdad? Y a los precios actuales es rentable para nosotros y puede ser inclusive más rentable, ¿verdad? Ajustando todo lo que es nuestro trabajo productivo, ¿verdad? Porque nosotros mismos también tenemos que ajustar muchas cosas, ¿verdad? La alimentación, ver alternativas de alimentación, alternativas de sanitación, y principalmente un método de trabajo que nos permita producir todo el año. Y con eso yo soy optimista y, digamos, en este momento recomiendo a la gente que empiece a explorar esta posibilidad para producir carne de conejo, porque evidentemente es una actividad que tiene su rentabilidad y que puede ser muy buena dependiendo del grado de tecnificación también que vayamos tomando los productores, ¿verdad? Teniendo en cuenta justamente estos puntos, don Lorenzo, y teniendo en cuenta los objetivos que tienen dentro de la asociación, ¿tienen algún modelo de referencia, ya sea a nivel regional o a nivel mundial, que digan, bueno, este país trabaja de esta manera y nosotros queremos también llegar en algún momento a lograr los objetivos que ellos lograron? Sí, a nivel Europa, digamos, los principales productores son España, Italia, Francia. Actualmente entendemos que el mayor productor consumidor de carne de conejo es China, ¿verdad? Eh, por la necesidad, por lo visto que ellos tienen de proteína animal, ¿verdad? Entonces, a nivel regional, nuestras referencias siempre fueron Argentina y Brasil. Actualmente ellos, tanto Argentina como Brasil, ¿verdad? Medio que se quedaron un poco, digamos, no evolucionaron, o sea, llegaron a un tope, bueno, en vez de seguir evolucionando, medio como que bajó digamos, su nivel productivo, especialmente la Argentina, ¿verdad? Por todos los problemas que ellos tienen de índole económico, ¿verdad? Y es muy difícil de repente tomar un modelo, por ejemplo, un modelo europeo, por ejemplo, ¿verdad? Porque la diferencia de clima es demasiado, es abrumador. Entonces es como que tenemos que ingeniarnos un poco y hacer nosotros un sistema productivo a lo paraguayo, llamémosle, ¿verdad? Adaptado a lo que es nuestra realidad o nuestras realidades, ¿verdad? Del clima caluroso, de la falta, por ejemplo, de alimentos balanceados, bien, bien balanceados, llamémosle de alguna manera, ¿verdad? O sea que nosotros no alcanzamos todavía esos niveles de buena preparación para la producción. Pero este es un proceso en el cual estamos todos, ¿verdad? Si bien nosotros los productores vamos a hacer nuestro trabajo, también, ¿verdad? Yo creo que con el tiempo las empresas productoras de balanceado, por ejemplo, también van a ir adaptándose, ¿verdad? Y proveyéndonos alimentos balanceados de mejor calidad que nos permita a nosotros obtener carne de primera en el menor tiempo posible. Entonces es un trabajo, como yo suelo decir, en cunicultura es todo por hacer acá en nuestro país. Excelente. Bueno, don Lorenzo, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a hablar ya de lo que tenemos en la mesa, vamos a hablar de los cortes de carne de conejo, también vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos hicieron a través de las redes sociales, así que hacemos una breve pausa y ya volvemos aquí en Carne para el Mundo.
Segunda parte de Carne para el Mundo. Seguimos aquí conversando con don Lorenzo Encina acerca de la carne de conejo. Ya en la primera parte, don Lorenzo hablando un poquito acerca de la producción en general, pero ahora tenemos que hablar también ya de la parte que ustedes han producido. Me habías comentado también que ustedes la faena la hacen de manera muy artesanal, la hacen obviamente, como ya mencionabas al inicio del programa, no hay todavía algo establecido donde determine, bueno, tienen que hacer la faena de esta forma, ¿verdad? Pero contame un poquitito cómo funciona esto. Sí, como muchos productos de nuestro país, ¿verdad? Esto es producto de una faena, digamos, artesanal, ¿verdad? Obviamente que nosotros los productores tenemos unas reglas mínimas, digamos, que nuestros asociados tienen que cumplir para poder hacer una faena que facilite un producto garantizado al público, ¿verdad? Por más que nosotros, por más que la actividad, digamos, no esté muy reglado, los únicos perjudicados por un problema, digamos, que puede ser sanitario con el tema de la carne, vamos a ser nosotros. Entonces nosotros tomamos todos los recaudos necesarios para poder presentar carnes de buena calidad y teniendo en cuenta todas las cuestiones higiénicas, sanitarias, que es lo que el consumidor busca, ¿verdad? Sabemos cuántos cortes, antes de pasar a las preguntas de la gente también, ¿cuántos cortes podemos hacer de un conejo? Bien, acá más o menos voy a señalar, acá nosotros tenemos los cuartos traseros, ¿verdad? Esto se pueden separar, hacemos 2 cortes acá. Después tenemos el lomo del animal que va más o menos hasta acá, serían 3. Después las 2 paletas, 5, y después queda lo que sería el costillar, ¿verdad? Que se puede partir en 2, que son 7, ¿verdad? Y después tenemos en los costados lo que equivaldría, digamos, al vacío de la carne vacuna. Digamos, esos son los cortes básicos, ¿verdad? Después, eso se puede ir, digamos, dependiendo del gusto del que lo va a cocinar, entonces hay posibilidades de ir achicando más los cortes, ¿verdad? Dependiendo del plato que uno va a hacer, ¿verdad? Y eso es básicamente. Y después, esto que vemos acá es la canal enterito, ¿verdad? Así como sale, digamos, de la faena el conejo. Y después tenemos esto, por ejemplo, es un conejo entero, ¿verdad? Envasado al vacío, es completito, sin trocear, ¿verdad? Con la cabeza incluida, que no se ve nomás ahí, ¿verdad? Este, por ejemplo, sería, digamos, la parte premium, digamos, del corte, ¿verdad? Porque acá tenemos los 2 cuartos traseros y el lomo. Y esto sería el resto del animal, ¿verdad? Acá tenemos las 2 costillas, acá tenemos las 2 paletas, y básicamente lo que normalmente hace la gente es que, bueno, de estos cortes de primera, digamos, hacen los platos, digamos, más delicados, o no sé qué término usar, ¿verdad? Pero de repente esto, por ejemplo, es más adecuado para hacer un guiso, por ejemplo, una preparación más popular, llamémosle, ¿verdad? Pero el conejo ofrece alternativas, depende todo del ingenio del que lo va a cocinar, ¿verdad? Esto, por ejemplo, así entero, es ideal para ponerlo a la parrilla. Este es un animal que así entero yo creo que no lo llegué a pesar, pero debe tener 1,6 kg más o menos, así enterito. Y eso se pone
con los condimentos correspondientes en la parrilla, así enterito, y en 40 a 45 minutos ya está listo porque es un animal tierno, ¿verdad? Nosotros para la producción de carne recomendamos faenar animales de no más de 3 meses. O sea, 90, 100 días ya el animal tiene que estar listo para la faena. Entonces es una carne tierna que admite todo tipo de preparaciones, ¿verdad? Justamente te iba a consultar eso, si dependía mucho la edad del animal en la terneza de la carne, y bueno, ya me respondías recién esto. Uno de los puntos que tocaste es el tema de la preparación de estos cortes. Me decías que depende mucho también de la imaginación de la persona, ¿verdad? Una de las preguntas justamente que teníamos es si podemos hacer grillé de conejo, ¿verdad? Me imagino que se puede. Sí, se puede. Esto inclusive se puede deshuesar, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, para hacer un grillé, bueno, se puede deshuesar los cuartos traseros, se puede sacar solamente la parte del lomo, ¿verdad? Y se puede hacer todo, ¿verdad? Por mencionar algunos, ¿verdad? Cosa que ya dije, el guiso, se puede hacer a la parrilla, el famoso chupín, se puede hacer al disco. Nosotros, en mi familia, mi señora se dedica a la parte de a cocinar, ¿verdad? Y ella, por ejemplo, hace lasaña de carne de conejo. Hacemos bocaditos, tartitas, empanaditas, croquetitas. O sea, la carne de conejo es, digamos, es tan versátil que se puede hacer cualquier preparación. Solamente que hay que tener en cuenta, el único detalle que hay que tener en cuenta es que es una carne magra. Ustedes ven acá, esta canal, verá que prácticamente lo poco que tiene de grasa es esto. Y después no se ve grasa, presencia de grasa, ni adentro, mucho menos adentro de la carne, ¿verdad? Como sucede con otras carnes. Esa es la particularidad. El conejo nunca va a tener grasa entre los músculos, sino siempre entre la piel y la carne, digamos. Entonces, si uno quiere eliminar esto, estira con mucha facilidad sale. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿verdad? Si vas a hacer a la parrilla, por ejemplo, es conveniente hacerlo a fuego rápido, tipo vuelta y vuelta, 20 minutos cada lado, y de repente, si es preferencia del que lo cocina, lo puede ayudar un poco con un poco de aceite de oliva, por ejemplo, ¿verdad? Para darle un poco más para que no salga tan seca, ¿verdad? Es decir, ofrece alternativas para todos los gustos. Si hablamos un poco también, que era otra de las consultas, del aporte nutricional del conejo a la salud, porque tenemos que también recordar que estamos en tiempos donde la gente cada vez busca cuidarse un poco más. Hablamos de una carne muy saludable también. Sí, sí, es muy saludable por el hecho que ya mencionamos, ¿verdad? Que tiene muy poca grasa, ¿verdad? Inclusive, normalmente a una persona que tiene algún tipo de problema con las grasas o digestivo, lo primero que te dice el médico es, bueno, hace una pechuga de pollo, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que el conejo tiene, digamos, inclusive menos grasa que el pollo, ¿verdad? Y el sabor es, pero no sé si soy fanático o qué, ¿verdad? Pero 10 veces más que el pollo. Entonces, es muy recomendado para la gente con problemas de salud, colesterol, triglicéridos, de repente la gente, digamos, que tiene problemas de hipertensión, ¿verdad? Porque según los análisis, la carne de conejo es uno de los que menos sodio tiene, ¿verdad? Y el sodio es uno de los enemigos de las personas que sufren de hipertensión. Don Lorenzo, ¿ya hay carne de conejo dentro de las góndolas de los supermercados? Actualmente no hay todavía
digamos, en las grandes cadenas, digamos, ¿verdad? Nosotros normalmente, cada productor tiene colocado totalmente la carne que produce, pero digamos en clientelas individuales, llamémosle, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo hace muchos años que produzco, tengo mi clientela, algunos restaurantes, alguna gente que prepara, digamos, comidas así para eventos y compañía, ¿verdad? Y consumidores que constantemente están pidiendo, ¿verdad? En este momento no llegamos todavía a las grandes cadenas, ¿verdad? Y ese es justamente nuestro objetivo, pero para eso nosotros tenemos que estar mejor preparados. Actualmente no estamos todavía preparados como para tener una oferta permanente de carne y de hecho que ya se contactan con nosotros, ¿verdad? Dicen, no, la carne de conejo es la única que no tenemos en nuestra góndola. Y bueno, a eso justamente apuntamos, pero en este momento todavía no estamos llegando. Yo creo que para el año próximo sí ya vamos a estar en condiciones, por lo menos en algunas cadenas ya vamos a tener presencia con nuestra carne de conejo. Don Lorenzo, realmente un placer conversar contigo, sin duda. Vamos también a seguir en contacto, vamos a aguardar por esa tan ansiada formalización del sector que también ustedes tanto necesitan como para ir progresando y para que esto se vuelva aún más rentable de lo que ya es y puedan ingresar de manera formal ya a lo que son las góndolas de los grandes supermercados y por supuesto que también la gente pueda animarse a probar la nobleza y la terneza de la carne de conejo. Muchísimas gracias por recibirnos, don Lorenzo. Gracias, Katy, un placer y les esperamos siempre en cualquier momento, porque eso es justamente lo que a nosotros nos falta, ¿verdad? Que la gente nos conozca para que la carne de conejo sea parte del menú diario de todos los paraguayos. Excelente. Bueno, nosotros hasta aquí llegamos con la edición de Carne para el Mundo del día de hoy. No se pierdan nuestro próximo episodio porque por supuesto vamos a seguir llegando a ustedes con más propuestas aquí desde el canal de la producción. Hasta la próxima.